noches. A ver, ¿se oye? Buenas noches a todos. Les deseo una feliz estancia aquí en esta noche que vamos a escuchar cosas interesantes en esta conferencia y después nos van a deleitar con una actuación musical. Gracias a David, que es el representante del ámbito cultural del Corte Inglés, que siempre a la delegación del sureste de la Unión Nacional de Escritores nos atiende muy bien, y espero que esta velada que sea de su agrado. Bien, vamos a pasar a presentar a los ponentes. Pedro Juan Martín Castejón, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Antropología Social, economista y profesor de Marketing y Habilidades Directivas en la Universidad de Murcia. Escritor, conferencista o conferenciante, máster en Gestión Empresarial por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Murcia. Desarrolla talleres y seminarios en diferentes universidades españolas y centroamericanas. Cuenta con una sólida carrera profesional como directivo en el ámbito empresarial. Miembro del proyecto Europa Rebord 2020 destinado a la investigación en temas de reemprendimiento y generar una segunda oportunidad a los emprendedores. Codirector del curso Gestión del Fracaso en la Universidad del Mar y miembro de la Delegación Sureste de la Unión Nacional de Escritores del País. Seguidamente presentaré a María Reyes Lozano Piñero, que será también ponente de la conferencia que hemos dicho. El título es La gestión del fracaso, el arte de aprender de los errores. María Reyes Lozano Piñero es licenciada en Psicología Clínica y de la Educación, máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad de Murcia, formación en coaching, motivación e iniciativa personal, estudios superiores en psicología sofrológica. Amplia trayectoria profesional en consulta privada, tanto en psicología como neuropsicología, trabajando la temática de conciencia y la rehabilitación. Rehabilitación cognitiva en lesión cerebral congénita y adquirida. En la actualidad, además, es profesora homologada por el ser miembro del equipo de profesionales formadores de gestión del fracaso en la Universidad de Murcia, colaboradora en el proyecto Euroempleo del Servicio Murciano de Salud, experta mediadora de conflictos en empresas familiares y profesora colaboradora de ENAE Coaching School. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, tanto para María Reyes como para mí. Es un placer estar aquí con vosotros. Vamos a dedicar un tiempo a reflexionar sobre un tema muy concreto en el cual, pues, socialmente, en esta sociedad que vivimos, en esta sociedad europea, no es un tema que se aborde con mucha facilidad. Y es un tema que tiene que ver precisamente con el tema del fracaso. Y introduciéndonos en esta conferencia, que esperemos que al final pues, nos podáis hacer algunas preguntas, algunas reflexiones y sobre todo que podáis aprovechar nuestra mirada, esta mirada que tenemos referente a lo que es el fracaso y el error, que es bastante disruptiva a las otras miradas que se han desarrollado en distintos ámbitos. Lo primero que nos gustaría plantearos es que en la vida en general, nosotros, nuestra historia personal, si hacemos una retrospectiva, una mirada retrospectiva, es un compendio de cosas que no han salido bien y cosas que no han salido mal. Es decir, hemos tenido éxitos en cosas que la hemos puesto en marcha y hemos logrado al final alcanzar el objetivo, y otras que hemos puesto en marcha y no hemos, podríamos decir, alcanzado ese objetivo, ¿no? Hay veces que hemos querido algo, hemos luchado por ello y al final lo hemos conseguido y nos sentimos muy bien.
Y otras veces hemos hecho el mismo esfuerzo, hemos trabajado en algo y al final no hemos tenido el resultado que hemos buscado y no hemos venido a nada. Claro, pero también tiene mucho que ver el tema de la emoción que nosotros pongamos en los determinados momentos que nos han pasado, las determinadas experiencias vividas, porque la emoción que le pongamos al suceso y cómo nos ha salido, cómo nos ha parecido, es totalmente fundamental a la hora de asociar todo lo que vamos a hablar ahora a continuación. Claro, porque yo puedo tener una satisfacción afectiva, positiva, de alegría, porque he conseguido un logro, pero a lo mejor ese logro que he obtenido no me trae a futuro algo positivo para mi vida. Y a la inversa te lo propongo, es decir, algo que yo percibo como negativo y me genera frustración, me genera un sentimiento de tristeza y de ira, puede ser que sea el hecho más positivo que me ha pasado en mi vida cuando lo miro desde otra retrospectiva, ¿no? No tiene por qué ser la emoción vivida en el principio, en el momento de esa experiencia, no tiene por qué mantenerse del tiempo. Claro, pero muchas veces esa emoción puede llegar a quedarse fijada en nosotros, haciéndonos que sea una emoción crónica, permanente, y que no queramos saber nada de ese tema. Sí, una emoción que se alarga en el tiempo, se convierte en un estado emocional. Entonces eso nos condiciona muchísimo nuestra forma de comportamiento, nuestro comportamiento del día a día. En este diálogo que estamos manteniendo, si lo ponemos de una forma práctica, quizá ustedes lo intuyan mejor, porque está hablando y sobre todo tú estás dando unos tecnicismos psicológicos que después hay que interpretarlos. Vamos a un ejemplo sencillo, en el que imagínense ustedes que la vida le da la opción de poder elegir entre estos dos sucesos, dos hechos que pueden ustedes integrar en su vida. Uno, vamos a llamarlo suceso A, que le toque más de 1 millón de euros en los premios juegos de azar. Lotería, millones, cualquier juego de azar, ganar más de 1 millón. O le presento el suceso B, que sería que pierda usted un vuelo internacional con toda la familia y se quede en tierra habiéndose escapado el avión. ¿Por aquí hay cara de? Hombre, me refiero a personas sanas, con buena salud mental y con cierto equilibrio emocional, como se le ve a nuestra audiencia. Está claro que todos apostaríamos por el suceso A. Si ponemos a elegir, vamos a dar. Pero, ¿qué sabemos de estos dos sucesos en el futuro? Permítanme ustedes que les presente los resultados de un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, donde, hecho recientemente, se demostró a nivel europeo, este estudio de la OCDE es en el año 2020, habían estudios anteriores y se han vuelto a replicar, que el 70% de personas que han ganado en juegos de azar en la Unión Europea, en distintos juegos de azar, más de 1 millón de euros, lo definen después de un periodo de 5 años como el suceso más negativo que han tenido en su vida. Que si lo pudieran borrar de su existencia, lo borrarían sin lugar a duda. Es verdad, ustedes dirán, bueno, esos son el 70% de los malos. Nosotros tenemos el 30% ese que todavía está viniendo en sí. Pero, entiéndanme, a lo que estábamos hablando, un suceso positivo, que nosotros lo percibimos muy positivo, se puede convertir en un suceso muy negativo. Y estamos hablando con información científica, es decir, estos son estudios corroborados académicamente. Claro, y ahora me pondrán ustedes o nos pondrán en la tesitura de decir, sí, pero explique usted ahora lo del aeropuerto. Porque eso sí, que a ver cómo le damos la vuelta al aeropuerto. Pues permítanme que le explique. Un suceso que ocurrió a una persona, Bernard Brado, en 1970, estaba en el aeropuerto de Londres, a última hora, él con su mujer y sus 3 hijos, tenían que tomar el vuelo a Nueva York
Y el problema que tuvo es que a última hora hacen un cambio y él llevaba muchas maletas porque habían estado viajando por Europa. El caso es que aun con las maletas y tal, cuando fueron a cambiar la zona de salida del avión a Nueva York, se quedó en tierra él y su familia. Negativo, esto es muy negativo, esto no hay forma. ¿Qué pasa a partir de esa realidad? Él empieza a pensar en ese momento, ese vuelo de vuelta, el retraso que tuvo allí, 2 o 3 días después consiguió billete y ya pudo ir con toda la familia. Él pensó que esa circunstancia que le había pasado a él podría pasarle a mucha más gente y que a lo mejor había una forma de solucionar para evitar esas situaciones. Claro. Y tenemos aquí a la primera persona que inventó las ruedas para las maletas. Se hizo multimillonario y a día de hoy, sobre su patente, recibe $1 por cada maleta que todavía se fabrica con ruedas. El suceso fue negativo, eso nadie lo quita. Pero él tuvo la capacidad de transformar un suceso negativo, que nadie desearía. Podría haber estado echándole la culpa a los hijos de que no corrieron lo suficiente, o a las maletas que pesaban mucho y echarle la culpa a su mujer porque metió muchas cosas en las maletas. Podría haber estado descargando su enojo, su ira y su frustración. Y en vez de eso, todo ese torrente lo canalizó hacia un objetivo de solucionar el problema, no para ese momento, sino para más gente que pudiera presentarse en esa situación. Claro, sí, pero esto le pasó a esta persona y nada más, no sabemos nada más. Claro, a ver, aquí ahora empezamos a desvelar todo lo que tú decías de que estábamos dando tecnicismo. Aquí tenemos 2 claros ejemplos de que no la emoción que nos suscita en el momento en el que nos pasa el hecho en concreto, luego va de la mano todo el tiempo a lo que repercute en nuestra vida. Porque aquí una persona que ha ganado $1 millón o $1 millón, que en un principio parece que nada puede salir mal, sin embargo puede volverse en tu contra, y algo tan traumático como quedarte en tierra puede darte la solución a tu vida y al resto de tu familia, ¿no? Bien, piensen ustedes, vamos a llevar esto, porque claro, estos personajes de Bernard Braddock se nos quedan muy lejanos. Vamos a un personaje muy cercano a ustedes y, bueno, a nuestra generación. A ver si lo reconocen ustedes en la foto. ¿Quién es ese chico espigado que está en la foto? Julio Iglesias. Efectivamente, muy bien. Difícil reconocerlo en esa foto. Los 2 que están agachados, jugadores del Real Madrid en aquel momento, ¿se acuerdan ustedes? Mancio y Pirri, muy bien, María, muy bien. Efectivamente, claro, este chico tan espigado, a los 20 años jugó en las categorías inferiores del Real Madrid. Al llegar a los 20 años como portero, era la jugada de portero, lo ascendieron a primer equipo. Ese año era donde estaba estrenando ya con el primer equipo, jugaron un partido con el primer equipo. Y el día de la celebración de su cumpleaños, en un coche con amigos, tiene un accidente y se queda con la espalda totalmente fastidiado. De hecho, tiene que abandonar el fútbol. Incluso lo ponen en duda de que pudiera volver a andar. ¿Alguien de nosotros quiere un destino así? No, yo ese suceso no lo quiero. Fíjense ustedes cómo el destino hilvana una historia. Y es que él, esto gracias a su fisio, es decir, hay personas que a veces son ángeles en la vida, que te aparecen y te ayudan de la forma menos esperada. El fisio que él tenía, para recuperar la movilidad neurológica de los nervios de la mano, que era lo que... Porque claro, no solamente las piernas, sino también las manos tenían problemas de movilidad, le propuso empezar a tocar las cuerdas de una guitarra. Él empieza a tocar las cuerdas de una guitarra, este fisio lo anima,
lo más bonito de la historia es que al año y medio se recupera de ese accidente, tiene la composición de su primera canción, La vida sigue igual, llega al Festival de Benidorm y a partir de ahí tenemos la historia de una estrella de la música. Fíjense ustedes cómo de un hecho tan sumamente desagradable, cómo de un hecho tan sumamente trágico, una persona, es verdad que tuvo la inspiración de seguir, y esa persona que estuvo al lado, que fue el que lo indujo, pues también actuó un poco de ángel en su vida, en el sentido de persona benefactora, ¿no?, en su vida. Pero el hecho es impresionante. Le voy a traer otro personaje que, claro, aquí es a través de un accidente, pero vamos a ponernos en el caso de este gran escritor, aquellos de ustedes que estén familiarizados con la novela policíaca, no pueden olvidarse de ese detective Philippe Marlowe, que es el que encarna su autor, Raymond Salo. Este autor tiene un trauma. Su máxima aspiración en su vida había sido ser inspector de policía. Y cuando fue a entrar al cuerpo para ser inspector de policía, no lo aceptaron porque le faltaba 1 centímetro. Esta es la realidad de este hombre. Bueno, permítanme que aporte un dato, y es que en España había una altura mínima para ser policía nacional hasta el año 2023, que ya se ha abolido, pero las mujeres tenían que medir a partir de 1,60 y los hombres a partir de 1,65. Gracias a Dios, esa medida se ha abolido y ahora no hay un límite de altura para pertenecer a los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional. Un gran logro, yo creo, porque el talento no tiene por qué estar relacionado con la estatura, pero bueno, así se creyó. Y este hombre, bueno, el no conseguir ese logro, lo hizo sumergerse en el alcohol y tuvo una vida que... Pero hizo algo que fue como lo que hacen muchos escritores, muchos artistas, muchos poetas, que cuando no pueden llegar a vivir la vida que ellos quieren, utilizan su arte para poder comunicarlo. ¿Y qué hizo? Se inventó un detective, Philippe Marlowe, que fue el clásico detective que a él le hubiera gustado ser, y a partir de ahí, con la edad de 51 años, sus novelas se convirtieron en un éxito, fueron bestsellers y hoy por hoy es refutado y reconocido como uno de los más grandes escritores en novela policial. Claro, por eso no se puede generalizar ni se puede juzgar antes de tiempo qué es lo que va a pasar a raíz de un hecho que nos pueda ocurrir, que nos pueda llevar a un tipo u otro de emoción. Claro, hemos visto un accidente, hemos visto la altura de 1 centímetro de falta y no llega. ¿Y qué pasa cuando, no sé si conocen a este chico? Es difícil, sé que es una prueba difícil. Les voy a dar una pista. Es jugador de baloncesto. ¿Es Pichu el que ha muerto? No. Que ha muerto uno con 24 años. A este chico me van a permitir que mantenga un poco la tensión dramática de no decirle el nombre hasta avanzar un poquito. Este chico a la edad de 13 años, la ilusión de su vida era jugar en el equipo de baloncesto de su ciudad. Ese instituto había fichado como entrenador a un ex jugador de la NBA que estaba pues ya retirado, pero hacía de entrenador, con lo cual para él ponerse a la orden de este equipo era la máxima ilusión. Su instituto no era precisamente instituto, tenía que cruzar toda la ciudad para ir a los entrenamientos, hacía todos los esfuerzos. Y este hombre, a la edad de 13 años, recibió este comentario por parte de ese entrenador. Él lo pone en su biografía, lo pone muy claro. Usted no vale para el baloncesto. Aunque es alto, es usted muy delgado, no tiene más musculación, no da buenos saltos. Usted búsquese atletismo, otro deporte, porque para el baloncesto no sirve. Además, va muy mal en los estudios y si quiere usted ir a una liga universitaria, usted váyase a otro. Claro, recibir esa información con 13 años, donde tienes toda tu ilusión puesta, ¿qué hizo? ¿Qué supuso? Bueno, supuso
que eso que podía haberlo llevado al fracaso absoluto y haberse retirado, le supuso ser Michael Jordan. Transformó toda esa energía, se musculó el cuerpo, se afianzó en su estudio, consiguió entrar a la liga universitaria por estudio y por profesión, y no digamos que es el mejor jugador de todos los tiempos, pero me reconocerán ustedes que por lo menos en el top 3 o top 5 de los mejores jugadores de la historia podría estar perfectamente. Pues esos fueron sus comienzos. Esos fueron sus comienzos. Las palabras que le dijo su entrenador fueron lo suficiente para motivarle de no puedes hacer esto, pues te voy a dar razones para que pienses todo lo contrario. Y luego el pensamiento, porque cuando él recibe eso con 13 años, podía haber caído directamente en creer lo que le ha dicho, porque se lo estaba diciendo un profesional retirado. Lo cual, ese pensamiento le podía haber llevado una emoción, lo que nosotros hablamos de la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Y sin embargo, lo que él hizo fue esos pensamientos que le podían haber llevado a emociones negativas y actuar de una manera poco adecuada. Esos pensamientos los transformó, le llevó a la emoción de fuerza de transformar ese dolor, porque le tuvo que ocasionar muchísimo dolor con 13 años, y lo transformó en la fuerza que necesitaba para ser hoy la persona que ha sido. Entonces, contando esta historia de relatos, claro, hasta aquí más o menos decimos, vale, tiene sentido, porque lo que estamos aprendiendo hasta ahora con estas historias que estamos trayendo es que el problema no es la caída. Porque caer nos podemos caer todos. A todos nos podemos tener un accidente, a todos nos puede faltar un centímetro para llegar a algún sitio, a todos nos pueden decir que no valemos o que nos falta talento para determinada cosa, y todos tenemos esa capacidad, pero también tenemos la posibilidad de quedarnos en el sitio. En el refranero español hay un refrán que a mí me gusta mucho utilizar en esta parte, que es cuando decimos: no te ahogas por caerte al río, sino por no salir de él. El hecho de caerte al río no quiere decir que te ahogues. Te ahogas porque no sabes cómo salir del río. No sé si me explico. Dicho de otra forma, y positivizando todo este aspecto, el fracaso la caída no es un fracaso, el fracaso es quedarte donde te caíste. Ese sí es el fracaso. Y ahí tenemos un maestro que da unas lecciones sobre el fracaso impresionante, como es Rafael Nadal, donde él esto lo atribuye mucho porque en un mismo partido él tiene lo que él lo define como microfracasos. ¿Qué es un microfracaso para él? En un partido pues se está jugando, pues en un tie break, se está jugando el primer set y bueno, le gana el otro, y él ve que ha cometido un par de errores que no tenía que haberlo cometido. El tie break lo ha ganado el otro. 7-6 y gana el otro el primer set. Claro, él dice textualmente, son palabras de él, no son palabras mías: examino lo que he hecho mal, lo positivizo y lo aprendo para empezar el juego siguiente, y automáticamente me olvido de que he jugado ya un primer set. Es decir, anula, extrae el conocimiento que necesita para jugar mejor en el segundo, pero ya no se acuerda de ese punto que perdió. No sé si me explico. Eso ya en él no existe. Porque a nivel emocional lo que hace es no se deja llevar por la emoción que le ha inundado en el momento de ese microfracaso o error. Correcto. Porque si yo me quedo en lo mal que lo he hecho, lo que va a hacer es que me va a entorpecer para que yo siga después jugando. Sin embargo, identifico, reconozco e intento compensar esa emoción desde el autocontrol de mis emociones. No puedo dejar que eso me lleve a bloquear. Porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta, y tú lo has nombrado antes, en la teoría cognitivo-conductual, un aspecto importante es que yo puedo utilizar mi parte cognitiva para reflexionar sobre algo que me he equivocado, pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que pensamos hay una emoción que cabalga siempre al lado del pensamiento.
como dejemos que esa emoción que cabalga al lado del pensamiento se convierta en algo mayor que el propio pensamiento que estamos analizando, Totalmente. nos va a condicionar el comportamiento. El comportamiento, el resultado, y como todo va a ser negativo, me voy a retroalimentar. ¿Ves como si otro pensamiento negativo, otra emoción negativa, otra conducta? Vuelvo. Exactamente. Esto nos lleva al punto de decir, bueno, pero aquí estamos poniendo en valor el fracaso, aprender el fracaso, etc. Pero bueno, todos al final trabajamos para el éxito. Cuidado con este aspecto, de trabajar para el éxito. No sé si la conocen, yo creo que sí, la mayoría de ustedes. Emily Dickinson, sin duda alguna, es una de las poetisas, los que hemos tenido el gusto de leer su poesía, inspiradora. Y de hecho, en la lengua y en la literatura inglesa es punto de referencia. Esta mujer en su vida, tuvo un reconocimiento de su trabajo. Ella falleció, y cuando falleció en 1886, es cuando se empiezan a hacer las primeras valoraciones de sus escritos, de sus trabajos, etcétera, etcétera, y se le da hoy por hoy el protagonismo que tiene. ¿Cómo se puede estar haciendo un trabajo en el cual tú te puedes ir de este mundo pensando que tu obra ha fracasado y no ser así, porque tu trabajo ha dejado una semilla? ¿No? ¿Qué cualidades psicológicas se tienen que tener para conseguir esto? Aquí, bueno, cuéntame más... Te cuento más casos. Me cuento más casos. Frank Kafka. Frank Kafka es otro caso, exactamente igual, ¿me entiendes? De una persona que en vida fue muy criticado, fue vilipendiado, no fue valorado, y es a partir precisamente de su muerte en 1924 cuando sus escritos es cuando empiezan a tener ese boom, esa repercusión, podríamos decir, a nivel mundial. ¿Qué se tiene que dar para que suceda esto? Estas personas lo que tienen es un principio de coherencia con ellos mismos. Lo que hacen es que ellos tienen una buena autoestima, tienen un buen autoconcepto, o por lo menos la que tienen es como que me mantengo y soy fiel a mis principios y a lo que yo quiero hacer. Para ellos era suficiente, no necesitaban más. Lo que pasa es que su obra era tan grande que luego, pues cuando salió, la repercusión fue muy grande, pero ellos estuvieron en su principio de coherencia con ellos mismos. Entonces, ¿esas personas abandonan el mundo pensando que han fracasado como escritores, poetas? ¿O abandonan este mundo satisfechos con la obra realizada independientemente del reconocimiento de la sociedad? Ellos satisfechos con sus obras realizadas independientemente y ajenos al éxito posterior. Lo estamos poniendo en valor y yo creo que muchas veces recuperar estas imágenes merece la pena y recuperar esta historia porque hay otras más recientes también de escritores que van en la misma dirección. Ajá. ¿Quién de nosotros no ha visto alguna de las películas de la saga Millennium? Las películas de Millennium, la saga Millennium, es el ejemplo claro de su autor, Stieg Larsson, que fue este hombre, murió en 2004 en el anonimato más absoluto. En el anonimato más absoluto. Y ha sido después cuando pues, sus publicaciones, sus novelas, han conseguido fama internacional y han sido llevadas al cine en ese sentido. Entonces, si vemos estas perspectivas, vemos que un valor importante para enfrentarse a una situación en la que no me valoran los demás lo que yo hago, o no me valoran los demás porque piensan que mi obra no merece la pena, a lo mejor hay un factor importante a la hora de enfrentarse a esa situación. Claro, hay un factor en el que yo lo veo bien, o sea, yo me siento bien con lo que estoy haciendo y no necesito mayor reconocimiento. Estoy satisfecho con lo que yo hago y como le repercutiera, ¿no?, a esta gente en este momento, lo que pasa es que sus obras eran mucho más maravillosas de lo que ellos llegaban a imaginar de ellos mismos. Bien, en esta misma línea nosotros lo que apostamos es que el fracaso forma parte de la vida. Si no fracasas no aprendes, si no aprendes no cambias. Es decir, a veces la cuestión de fracasar es cuando tú tienes conciencia de que no has conseguido el objetivo, pero tú puedes estar trabajando, consiguiendo el objetivo aunque no tengas el reconocimiento, no sé si, y eso no percibirlo como fracaso. El tener reconocimiento no puede ser percibido como fracaso.
Lo que sí puede ser percibido es que yo me pongo un objetivo, no lo alcance, y entonces, ¿qué hago en esa situación? Tanto los mensajes es que siempre se dice mucho, y sobre todo en el aspecto del emprendimiento empresarial, siempre se dice que el fracaso es la puerta de la escalera por la cual subimos hasta alcanzar el éxito. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Desde esta perspectiva, cuando nosotros nos enfrentamos al fracaso en la medida de aprender de él, extraer de él, concienciarnos de él, hay algo que sí tenemos que tener muy claro. La primera es que todo el mundo fracasa y comete errores. ¿De acuerdo? ¿Quién? Es decir, cuando nosotros, el ejemplo que siempre ponemos de referencia para esto es que ¿quién de nosotros se puso a andar un día y decidió pasar de estar arrastrando el culete en el suelo a ponerse erguido sobre las dos piernas y seguir andando? Y ya nunca más se cayó. Ninguno. Todos hemos aprendido, unos más tarde, otros más pequeños. Algunos la primera vez que se levantó se cayó y entonces tardó más tiempo en ponerse de pie porque el dolor fue fuerte. Claro, ahí es importante porque luego tenemos un condicionante para volver a empezar de nuevo cuando alguien lo ha pasado mal. Somos seres que aprendemos de nuestras experiencias pasadas. Claro. Entonces eso también es muy importante y se queda en la memoria y las emociones asociadas a los recuerdos. Totalmente, O sea, totalmente, efectivamente. Sí. La siguiente, sobre todo, es que nadie disfruta de sus errores y fracasos. Aquí no consiste en que el objetivo sea fracasar. Aquí el objetivo no es fracasar. El objetivo es intentarlo una y otra vez en la línea y aprender cada vez más de lo que estamos haciendo. Correcto, ensayo-error como aprendemos todos. Claro, pero sobre todo, tener esa voluntad de ensayar para aprender. Entonces el error hay que positivizarlo. El error hay que positivizarlo siempre y cuando yo quiera un avance. Porque el avance que nosotros vamos haciendo es siempre ensayo-error. Entonces el error es positivo en ese sentido, por supuesto que sí. Pero claro, esto va a depender también de la parte del planeta donde hayamos vivido, porque nosotros estamos viviendo aquí en una cultura española, que es una cultura latina, en un marco europeo, donde el error, podríamos decir, el fracaso, está mitad y mitad de valorado. Les voy a poner dos ejemplos de la balanza. Muchas veces para entender bien un concepto hay que irse a una posición dicotómica, es decir, a lo blanco y a lo negro para establecer un poco los límites. ¿Qué dos sociedades podríamos decir que culturalmente abordan el fracaso de una forma totalmente distinta? Indiscutiblemente, la estadounidense es una de ellas y la otra, Corea del Sur. Es decir, la cultura estadounidense es una cultura que favorece, motiva y valora el fracaso. Y les vamos a poner ejemplos para que vean ustedes cuál es el valor en la cultura estadounidense del fracaso. Y por otro lado, el gran problema que tenemos, los que rechazan el fracaso totalmente como cultura, es Corea del Sur. Para que ustedes se hagan una idea, esta Corea del Sur se siente tan presionada culturalmente por el fracaso que el hecho de poder ser despedido de su empresa es motivo que alienta a que determinadas personas se suiciden, solo por ser despedidos, porque se cuestiona socialmente. O por ejemplo, que mujeres a partir de 27 años que están solteras están marginadas porque se consideran que son mujeres que han fracasado socialmente al no haber considerado una pareja. Esto forma parte de la cultura. No sé si Además, a nivel personal, académico, laboral, llegan hasta el punto de la autoexigencia y de la exigencia cultural a no sentirse dignos de seguir viviendo. Es cierto que es un país pequeño, es un país que está entre grandes potencias. Japón tiene ahí una gran potencia, China es otra, tiene que defenderse, pero la forma es que se ha convertido en una sociedad muy exigente que lleva a sus ciudadanos a ser muy competitivos, donde no se tolera el fracaso ni el error, y que cualquier decepción que uno tiene en los aspectos académicos o profesionales, pues te pueden llevar a ser alguien marginado socialmente, incluso alguien que está como apestado, que no quieres tener relación con él. Tener en cuenta que el sentirse apestado es psicológicamente de las peores cosas que pueden pasar en la vida,
De hecho, muchas veces cuando nosotros decimos esta persona es gafe, ese sentido, no sabemos el daño que le estamos haciendo a esta persona. Los barcos de la marina, antiguamente, cuando los marineros, saben ustedes que se tenían muchas manías, muchas creencias extrañas, muchas supersticiones, si pensaban que no iban a tener buena navegación por culpa, decían que esa persona era gafe y esa persona terminaba tirándose por la borda del barco porque no podía aguantar el aislamiento que le hacían el resto de sus compañeros. Os lo digo para que nos pongamos. Y frente a esa sociedad, que es Corea, nosotros estaríamos en el punto medio, está Estados Unidos, que es totalmente distinto. Es un planteamiento en esto de la cultura del fracaso totalmente disruptivo y novedoso. De tal punto que ellos consideran muy positivo el que una persona fracase, el que una persona monte un negocio y no lo haya llevado, no le haya salido bien, y que haya montado otro segundo negocio para seguir adelante. Una cultura que el emprendimiento, el poner en valor la valentía, lo valora. Tanto es así profesionalmente, que para los puestos directivos de las grandes compañías americanas hay que presentar no solamente el currículum de éxitos y logros a nivel curricular, pues soy doctor en economía, he estado en tal empresa, he conseguido esto, sino que tienes que acompañar un currículum de fracasos, justificado. Es decir, ¿qué decisiones ha tomado usted? ¿Qué fracaso ha tenido usted? Porque en base de valorar yo su currículum de éxito y su currículum de fracaso, tengo la percepción de la valoración de lo que usted tiene y me puede aportar en mi empresa. Distinto, claro, pero esto es muy difícil. Nosotros lo hemos intentado aportar a las empresas aquí en España y claro, primero hay que empezar formando a los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque si a alguien se le ocurre lanzar un currículum de fracaso, el que lo recoge, el entrevistador, en vez de estar valorando lo positivo, va a estar metiendo el dedo en lo negativo de usted entonces, no sabe administrar bien, y quiere que... Claro, esos ejemplos lo que hacen es que muchas veces se desactiva. Sin embargo, en la cultura americana yo tengo ejemplos concretos de empresas como General Motors, General Electric y estas de coches. Otra que es también muy americana. Chrysler es la primera empresa que para que tú puedas estar trabajando en ella, a puestos directivos de alta dirección, tienes que acreditar que como mínimo has fracasado en 10 empresas diferentes y tus niveles de fracaso son altos. Porque su criterio es que si usted no ha fracasado lo suficiente, va a venir aquí a fracasar. No sé, venga a ser fracasado ya. No sé si totalmente fracasado y además con las emociones que supone cuando uno fracasa y cuando yo ya sé remontar y volver a gestionar esas emociones, porque si no, en el primer fracaso pues me voy a venir abajo. Claro. Y ya si viene usted fracasado, pues ya sabe usted lo de fracasar. Pues ya sabe usted cómo reaccionar y manejar mejor esta situación. Claro. Al ejemplo, lo tenemos aquí en este profesor de la Universidad estadounidense, creo que era de Princeton, puede ser, no me acuerdo ahora mismo. Sí, de Princeton. Es de Princeton. En 2016 se le ocurrió colocar en las redes sociales su currículum de fracaso para que sirviera de modelo a sus estudiantes de que no hay que tener miedo en decir porque tú eres lo que eres después de cosas que has intentado y no te han salido y las has tenido que intentar por otro lado. Esto fue un boom, de hecho, y todavía ha cuajado muy bien en la cultura estadounidense y de hecho es común en las escuelas de negocio, por ejemplo en Harvard Business School, que para entrar a determinados programas de posgrado tú tengas que presentar tu currículum de fracaso para demostrar que no solamente tienes un expediente académico y el dinero, sino que también has fracasado y has intentado. Fracasar lo toman en el sentido del valor de intentar las cosas. Y en esta línea tienen ustedes aquí, esta es la traducción de preguntas que se le hacen a directivos de empresas. En estas empresas, está traducido al inglés para que lo tengan ustedes más facilidad,
ven ustedes algunas de las preguntas que les hacen para entrar en esa terna cuando van a elegir al candidato final. Bien, cuando van a coger al candidato final, hay dos temas que se lo he puesto ahí en rojo que son suficientemente llamativos. Primero, ¿qué aprendiste de los errores en tus trabajos anteriores? ¿Qué errores pudiste cometer y qué has aprendido de ellos? Para poder tenerte en cuenta de dónde vienes. Y segundo, a la hora de qué fracasos en tu vida has tenido y qué te han aportado a ti. Es decir, cómo has evolucionado a partir de esos fracasos. Esta parte lo que nos hace precisamente es poner en valor lo que es el mundo del fracaso desde un punto de vista de tenerlo en cuenta. Pero claro, estamos hablando de una cultura estadounidense, que es una cultura que respeta mucho el fracaso porque respeta mucho el emprendimiento y pone muy en valor a las personas valientes que arriesgan, ¿vale? A nosotros todavía nos falta en ese sentido. Falta un poquito. De todas formas, también las personas somos muy tendentes a quedarnos en la zona de confort. ¿Qué pasa en nuestra zona de confort? Que es donde estoy cómodo, no me equivoco, no cojo riesgos, ¿vale? Estoy a gustito. Entonces, si yo no salgo de mi zona de confort, no me juego a tener un error, no aprendo, no avanzo. Cuando nosotros salimos de la zona de confort, lo primero que nos encontramos es una zona de incertidumbre, de miedo, porque claro, estoy dando un paso a algo que yo no conozco. Eso me genera mucho estrés y me genera mucho miedo y nos quedamos, de hecho los humanos somos la única especie que podemos estar en una zona de confort negativa, incluso hasta ahí. Entonces, esa zona de miedo, que es el pasito que yo doy, me lleva a entrar en una zona de aprendizaje donde tengo que aprender cosas nuevas para seguir avanzando en mi vida. Pues después de esa zona de aprendizaje es donde vuelvo a tener otra zona de éxito, o a lo mejor no tanto éxito como yo tenía en mi expectativa, pero desde luego he avanzado. Si me quedo en mi zona de confort primaria, ahí no avanzo. Ahí sí que es verdad que tengo un no seguro. Y ahora viene algo que para nosotros es importante también transmitírselo, porque nosotros, y de hecho le hemos preparado esta pequeña animación para que no se nos olvidara, para comentársela, que es la de un cangrejo ermitaño, para explicarle lo bueno que es la incomodidad en nuestra vida. Sentirnos incómodos es positivo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar reaccionando a la incomodidad, desde el punto de vista de que no te deja situarte en la zona de confort. Te molesta hasta Claro. el punto. Es como el cangrejo ermitaño, su criterio para dejar una concha y ir a buscar otra es cuando se empieza a sentir incómodo, porque ya no puede crecer más, porque la concha que tenía ya no le vale, ¿no? Y tiene que buscarse otra, ¿no? La incomodidad, el sentirnos que algo nos incomoda, hay que positivizarlo, no hay que decir, joder, porque hay que ver hacia dónde nos está llevando, quién nos está impulsando. Esto lo podemos aplicar a muchos aspectos de nuestra vida, tanto de índole profesional como personal. Hay veces que estamos en un grupo en el que ya no empiezas a sentirte cómodo, es la incomodidad lo que te lleva a tomar soluciones, a moverte. La base está en el movimiento y el saber que la acción puedes estar mejor o peor, no sabemos cómo te vas a estar, pero desde luego el dar el paso a ser valientes y salir de una zona donde te estás empezando a sentir incómodo es positivo desde mi punto de vista. Claro, y además es que no sabemos tampoco si me va a salir bien, pero hay veces que yo llego y digo, me va a salir bien, pero es que la otra pregunta es, ¿puedo seguir como estoy? Entonces es, no sé cómo me va a salir, ¿vale? Vamos a hacerlo de una forma con cabeza, pero tengo que moverme. Entonces salir de la zona de confort siempre es positivo. Hombre, claro, porque vida, mientras no se demuestre lo contrario, vida tenemos una. En principio una. En principio una. Después no tenemos muchas oportunidades de repetir vida en este sentido, pero lo que sí tenemos la oportunidad de, en esta vida, saber tener muchas vidas.
Hacerlo mejor posible. Hacerlo mejor, claro, sobre todo no quedarte en la zona por el miedo al error o al fracaso, ¿entiendes? No quedarte en la zona. Lo que no podemos permitir es que ese miedo, ese fracaso nos haga no avanzar, quedarme ahí petrificado, esa emoción de la que hablamos antes, ¿no? Que si me deja, si es tan fuerte, me deja petrificado y ya no avanzo, me quedo. Entonces no podemos permitir que el miedo nos evite avanzar, Claro. porque ese fracaso del que hablamos no es más que un aprendizaje. Claro. Es verdad que hay que hacerlo a un grado pero adecuado. ¿cuántas veces en la vida entregas y estás dispuesto, por ejemplo, por algo tan a nivel afectivo, por tener pareja, una pareja que te hace sentir incómodo por no estar solo, ¿me entiendes? Y te estás perdiendo la oportunidad de estar solo realmente, ¿me comprendes? Y después pues tener la oportunidad es que el destino te tenga preparado lo que tú busques de alguna forma, ¿no? Pero el problema es que te tienes que sentir incómodo. Te tienes que sentir incómodo y además, si hacemos memoria, muchas veces muy incómodo. Claro. Muy incómodo porque, como he comentado antes, somos la única especie que somos capaces de estar en zona de confort negativa. Cualquier otro, si nosotros tenemos un perrito en casa, si tiene frío o tiene calor, se va a ir. Sin embargo, nosotros necesitamos, a veces, pero es porque también va asociado a emociones anteriores, a recuerdos, a experiencias anteriores. Entonces, ese paso, ese salto, como que nos cuesta muchísimo. No sé. Nos cuesta muchísimo en ocasiones. Bien, desde el punto de vista de la psicología, después de esto que estábamos hablando, nosotros hay como varios principios que son los que mantenemos y defendemos. El primero, no debemos de sentir trauma ni vergüenza por nuestro error o el fracaso, hay que asumirlo como parte de la experiencia humana. Por ejemplo, de las grandes contradicciones que hay, y se lo digo ya a nivel de empresa. Ahora todas las empresas del mundo, todas las empresas españolas, todas pymes, más grandes, más pequeñas, vamos a apostar por la innovación. Genial. Venga, está muy bien, vamos a innovar. Genial. Pero tolerancia al fracaso cero. No sé si me explico. No se puede estar pidiendo innovación cuando yo tengo que tener abierto a que si voy a innovar, voy a hacer las cosas de forma distinta a las que tengo que tener asumido el fracaso dentro de esa toma de decisiones. Si no, no les puedo proponer, ¿me entiendes? No puedo, tengo que ser tolerante con eso. Si yo quiero que se hagan unas cosas de una forma determinada, tengo que aceptar, ¿me entiendes? De antemano aceptar estos aspectos. Y después una realidad que todos sabemos en este sentido. Son mucho mejores los aprendizajes que vienen del fracaso que los que vienen por la parte del éxito. Es decir, yo en mi vida profesional académica hay alumnos que todavía los veo por ahí y se acuerdan del suspenso que le puse por las malas decisiones que tomaba. Yo hay un pacto que tengo siempre con mis alumnos, con todo, en cualquier categoría, con cualquier edad. Cuando me tenga un problema me lo presentas antes. No me vengas después con hechos consumados a que veamos cómo solucionamos el problema. Pues claro, ahí vienen después toda la serie de consecuencias. Pues aquellos que se llevaron buenas lecciones, en el sentido que tuvieron que repetir un examen, aprobarlo, etcétera, etcétera, esa lección ya no la han vuelto a perder. No sé si me explico. Son lecciones que no se me olvidan. En la vida, esto es algo que tenemos que asumir. Hay cosas que las llevamos ya como cosidas al alma una vez que hemos aprendido. Esto no lo quiero, esto lo cambio. Correcto. Y otra cosa también muy importante es reconocer los errores y tratar de aprender de ellos. Es decir, un error, por ejemplo, en IKEA, cuando fuimos, sacamos una transparencia con un montón de productos y pedimos productos estrellas de los que se venden, que nos dijeran cosas, por qué esos productos se vendían tanto. Bueno, todo el mundo sabía por qué se vendían tanto, los gerentes de planta sabían muy bien por qué se vendían. Pusimos 10 productos de los que no se vendían. ¿Y esto por qué no se ha vendido? No lo sé, está ahí en la tienda. Es decir, el error lo convertimos en fracaso desde el punto de vista en que lo cogemos y lo ocultamos. Ahí es cuando estás fracasando. Porque no estás aprendiendo. Es una lección, es un aprendizaje. Y ese es el valor principal que tenemos en este sentido. De hecho, la magia del fracaso está en el aprendizaje.
Si no hay un aprendizaje, el fracaso no tiene magia. Claro, claro. Porque en la vida, el mensaje que quedaría sería: en la vida unas veces se gana Y otras se aprende. y otras se aprende. En la mayoría se aprende. De la mayoría aprendemos, pero algunas veces ganamos también. Sí. También ganamos. Después de aprender muchas. Después de aprender, pues muy bien, ¿no? Sí, genial. Bien, y por último, mucho cuidado con las personas que parecen que no cometen errores. Humanamente nosotros siempre nos sentimos atraídos a aquellas personas que se humanizan. ¿Cómo nos humanizamos nosotros? Muchas veces contando la anécdota de cuando te caíste o cuando hiciste mal una cosa y los amigos se ríen de ti. Eso es muy importante porque a nivel emocional, si yo tengo como referencia a una persona donde yo la veo muy cerca del éxito, la admiro mucho, no puedo pensar que esa persona ha nacido así o todo lo ha conseguido a la primera y que a mí me lleve a lo mejor a la frustración. Claro. Porque cada persona que hemos aprendido algo es porque antes hemos fallado o porque otra persona que antes había fallado y lo aprendió nos lo enseñó a nosotros. Entonces, a nivel emocional es fundamental el no... Las personas que parecen perfectas o se muestran perfectas son personas que han aprendido muchas veces. Y no hay otra forma de llegar ahí. para que se vayan ustedes de aquí con un punto de valentía, por lo menos hay una frase, un mantra que utilizamos de alguna forma y nos ayuda mucho, y es esta frase tan sencilla: la primera vez que haga algo, si fracaso, nunca será culpa mía. La primera vez nunca es culpa mía. Aprendan ustedes eso. Eso da un punto de valentía ante los nuevos retos, nuevas situaciones. Eso lo digo yo. Claro, pues muy bien, está usted muy bien afinada. La primera vez nunca es culpa mía, es la primera vez que estoy haciendo esto. Me puedo equivocar, ya aprenderé para la segunda vez. Que partimos del no sé. Partimos del no sé, del desconocimiento más absoluto. Entonces tenía que aprenderlo y tenía que salir alguna vez en mi vida para que pudiera tener ese conocimiento y ya después, ya la segunda, sí. Claro. Eso le pasa mucho a los doctorandos. Cuando empiezan su tesis doctoral, claro, empiezan a recibir una detrás de otra. Y yo les digo, no, tranquilo, porque esta no es la misma de la otra vez, esta es una nueva, así que vas progresando adecuadamente. Dice, pero es que voy de fracaso en fracaso, sí, pero no es el mismo fracaso. Va usted avanzando bien, es decir, la primera vez nunca es culpa suya. Ha aprendido usted, ya sabe hacer bien la referencia. Ahora vamos a ver si hace bien la metodología. Ahora vamos a ver, hay etapas, ¿entiendes? Pero la primera vez que vas a hacer algo, no tener miedo a ese. Hay etapas que es todo una primera vez. Bueno, sí, hay etapas, pero bueno, también termina. Sí. Claro, claro, todo termina, todo tiene un punto que finaliza. O acaba eso contigo o tú con eso. Sí, sí, no, pero totalmente. Aquí hay una frase muy bonita de Henry Ford que la podemos aplicar a cualquier aspecto de la vida. De hecho, cuando estábamos preparando la conferencia, yo quería quitar esta transparencia porque yo la tengo muy asociada a una transparencia de empresa. Porque Henry Ford, como ustedes bien saben, pues fue un gran magnate estadounidense, de hecho genera lo que es el Fordismo, todo lo que es la cadena de producción, etcétera, etcétera, y yo la quería quitar. Y entonces Reyes, que tiene una mirada mucho más humana y psicológica, dice, no la quites, porque esto también vale para las parejas. Digo, ¿cómo que vale para las parejas? Claro. O para cualquier cosa, o sea, la frase es preciosa. Dice, el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Si yo he aprendido, lo que pasa es que algunas veces no aprendemos todo lo suficiente. Entonces, aquí nosotros la tenemos muy vinculada al campo de la empresa, pero es una frase de la vida de cualquier persona, porque he fracasado, perfecto, ¿no? Como en ocasiones, pues ya sé de la forma que no se hace. Esto me dice de la forma que no se hace, ¿vale? Pero vuelvo a empezar otra vez y partiendo es como empezar no de cero, sino como de un pasito más adelante, y la próxima vez un pasito más adelante. Voy avanzando en la dirección, convirtiendo lo que llamamos esa frase que utilizamos muchas veces de fracaso oportunidad, que en la cultura china se entiende como tal, es decir, no se entiende el fracaso como lo entendemos nosotros, sino que ellos fracaso lo tienen más asociado a crisis oportunidad. Es decir, como que hay
cuando está algo en crisis, tienen la oportunidad de sacar cosas importantes adelante, ¿no? Y esto es como un aspecto importante en ese sentido. Indiscutiblemente, empezar con más inteligencia. Pero no tropezar 2 veces en la misma piedra. O 3. O 3. Más, mucha gente más todavía. Claro, claro. Si me permiten una anécdota, yo tengo una buena amiga que ya este va a ser, gracias a Dios, su 3er matrimonio. Bueno, digo gracias a Dios por decir algo, pero que no tiene por qué quitar las fotos del primer marido, porque el segundo y el tercero, de verdad les digo, son como fotocopias, incluso físicas, no solo en carácter, como si hubieran sido hermanos, no sé si hubieran sido hermanos. Y digo yo, ¿cómo es posible? Dice ella, pues yo lo veo muy distinto. Digo, pues no sé cómo lo mirarás, digo, pero es que parece que está repitiendo después las consecuencias siempre, porque ella siempre, el problema está fuera, ella nunca ha visto el problema dentro, ella siempre lo ve Por fuera. eso la magia del fracaso está en el aprendizaje. Sí, claro, sí, bueno, sí. A ver, lo que pasa es que ahí son otros temas que podríamos ver, porque no, cuando nos pasa eso es muy humano, no damos con la clave, verdaderamente no estamos dando con lo que es el punto exacto del cambio, ¿no? Bueno, pues para terminar esta charla y escuchar a la gran artista que tenemos hoy aquí, muchísimas gracias. Gracias, Samson. Simplemente 2 reflexiones finales. La primera es que todo lo que le hemos comentado de alguna forma, intentando ser lo más coloquiales posible, sí corresponde a las investigaciones más serias que llevamos ya bastantes años, desde el 2015, trabajando en la Universidad de Murcia, un grupo de profesores de distintas materias, investigadores, que abarcamos mundo desde la empresa, mundo de la psicología, mundo de la medicina, el mundo de la antropología. Y estuvimos dentro del proyecto REGOR, que es un proyecto vinculado al Renacer, que lo llevamos adelante, proyecto europeo, y de ahí salió la publicación de este libro, que ya está agotado, y estaremos viendo la posibilidad de sacar otro adelante, que es un manual de gestión del fracaso, considerado como un libro utilizado para las buenas prácticas a nivel europeo. Y simplemente, pues claro, al presentar un libro, pues están ahí los nombres de los coordinadores, mi compañero Rafael Rabadán y un servidor, pero lo más importante no son los coordinadores, evidentemente, sino todos los autores que participaron en este libro, cada uno con su tema. Pues permítanme, aparte de Rafael Rabadán, Jesús Ángel Sánchez, Óscar Sánchez y Ana Canales, Reyes Lozano, María Guerrero, Carmen Garrido, Antonio Garrido, Francisco Provenzo y Maritén Herrero y Lorena Cuenca. Todos ellos, cada uno escribimos un capítulo abordando desde distintas áreas lo que supone el fracaso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la gran diferencia que tenemos en el mundo del emprendimiento es que cuando nosotros tenemos que el mismo número de emprendedores que pueden estar en porcentaje en Estados Unidos, el gran problema lo tenemos con los reemprendedores. ¿Por qué? Porque aquí, después de un primer fracaso, muy pocos son los que se atreven a volver a emprender, mientras que en Estados Unidos se considera el primer fracaso como que va en el paquete. No sé si me explico, y que vendrá un segundo, vendrá un tercero y se integra, mientras que nosotros no. Entonces, pues a través de esta publicación intentamos de alguna forma eso que para nosotros es muy importante. Y bueno, yo creo que aquí cierras tú un poco en este sentido. Sí, yo quería volver a remarcar, ¿no?, la importancia. Dice que se fracasa en la vida por los golpes emocionales y no por los racionales. Lo que veníamos diciendo desde el principio de la importancia de cómo yo interpreto lo que me pasa, ese aprendizaje que consigo sacar de las situaciones que vivo, las cosas y la magia que tiene la vida algunas veces de las vueltas que da y el ser resiliente, ¿no? El después de cada fracaso, después de cada error, cada cosa más que pueda considerar no tan positiva, que yo pueda salir reforzado de eso y me sirva para tener ese nuevo inicio con esa inteligencia y con una coraza mucho más fuerte, ¿no? Y enfrentado, pues eso, pues ya salgo fracasado de casa y con mis emociones puestas en el sitio, entonces pues ya que no me puede pasar nada más. No, por supuesto que no. Y sobre todo algo muy positivo, que también a la hora de rectificar a una persona o enseñarle que se ha equivocado,
es muy bueno el tener una comunicación asertiva, es decir, te has equivocado en la acción esta. Muchas veces además justificarlo diciendo, si es la primera vez que lo estás haciendo, ¿qué quieres? ¿Hacerlo bien a la primera? No. Este es el camino para hacer las cosas, etcétera, etcétera. Tener tolerancia. Las personas que tenemos responsabilidades de más personas tenemos que asumir y tener tolerancia, porque no sabemos lo afortunados que somos. Pero cualquiera de nosotros, en cualquier momento, la vida le puede dar un vuelco, un accidente, una situación, una enfermedad de salud mental y tienes que hacer frente a un plano totalmente distinto. Saber ser tolerante con el fracaso es aprender a ser más humanos, algo que estamos perdiendo como sociedad y como individuos. Y bueno, con esta frase, que no la tenía preparada, pero ha salido así, sí nos gustaría dejar estas cuestiones para que ustedes piensen sobre ellas, porque son cuestiones que nos ayudan mucho a reflexionar de qué tipo de emociones está cargando cuando cometemos un error, cómo nos hablamos a nosotros mismos, nos hablamos bien o somos duros y decimos, es que no vales para nada, es que tú no vales para hacer esto, o te hablas bien, o te hablas con cariño, o te hablas con respeto, ¿entiendes? Muy importante. ¿Qué sentimos y cómo hablamos cuando nos equivocamos? ¿Cómo somos capaces de rectificar? ¿Cómo tomamos cuando alguien del equipo, alguien de nuestro entorno o nuestros propios hijos cometen un error, un familiar, un hermano? ¿Cuál es nuestro tipo de comunicación? Esto es muy importante. Si queremos una sociedad innovadora, una sociedad que tenga un gran cambio social en todos los planos, necesitamos para ser innovadores necesitamos una tolerancia y una cultura que admita el fracaso y el error. En la derrota, en el sufrimiento, en la resiliencia es donde realmente nos hacemos fuertes. Es donde realmente la vida nos pone. Tú puedes estar al lado de una persona, pero hasta que no ocurre el primer problema grave y ves cómo esa persona está a tu altura y te responde, no sabes con quién estás al lado, solamente cuando aparece el primer problema. En la parte positiva siempre estamos bien, es cuando, de hecho, siempre se suele decir que se conoce a las personas realmente en un momento delicado, ¿no? Bueno, y simplemente dejar eso, que la enseñanza que la haya podido traer por acaso. Creo que estamos en tiempo, no creo que no esté en tiempo. Vale, perfecto. Pues entonces, antes de terminar, si quieren, tenemos ahí unos minutos, antes de escuchar a la buena artista que nos va a acompañar esta noche. ¿Alguna pregunta, alguna observación que quieran ustedes? Si no han visto muy dramáticos a la hora de defender el fracaso, es porque hay que ponerlo en valor. No sé si me explico. Nosotros creemos que sí. Sí. Ay, perdón. Sí, bueno, no sé si me escuchan. Sí, pues no sé, espera un momento, creo que voy a poder ayudarle con esto. Perdón. Adelante, gracias. Muchas gracias por... No, Tiene que darle al botón. conecta el botón. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por esta conferencia, ha sido un placer, de verdad. Y a mí me surge una pregunta, porque el tema del fracaso es algo que es así, o sea, tenemos que asumirlo y se entiende perfectamente que no hay aprendizaje sin fracaso. ¿Cómo lo podemos conciliar? Porque en esta sociedad, y sobre todo en Europa, que es el mundo que yo conozco, se dice que es la sociedad del bienestar. Pero claro, eso es un poco incompatible con esta filosofía que es bastante práctica, como la que indicáis, pero quizá choca un poco con esa tendencia de aliviar cualquier tipo de sufrimiento. Bueno, esa es un poco la reflexión y la pregunta. Nosotros no nos vamos por, es decir, asimilar el fracaso es sobre todo desde el punto de vista de saber asumirlo, es decir, y sobre todo de hacernos resistentes a las derrotas. Es decir, una de las cosas que tiene no es ser tolerante con el fracaso solamente en el sentido de, como tú bien decías, de no ser exigentes a la hora. No, simplemente saber que si tú quieres hacer algo bien en la vida, tienes que estar dispuesto a pagar el precio del sufrimiento, la constancia y el esfuerzo. Les voy a poner un ejemplo, si me permite usted, que a lo mejor puede ser clarificador. Yo tengo dos hijos que tienen un espacio escénico
de la chimenea de Génova. Allí van muchas veces las madres y los padres con los hijos pequeñitos de 4 o 5 años a hacer actividades circenses, porque no quieren, dentro de sus actividades extradeportivas, pues en vez de jugar al baloncesto, esto van a hacer, pues eso, porteletas, se van a tirar de la cinta, etc. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando empiezan y le dan, por ejemplo, el juego de los bolos para que los niños aprendan a tirar el bolo para arriba e intenten cogerlo, etc.? Y el niño se frustra porque no le sale. ¿Saben ustedes quién es el primero que va a decirle a alguno de los monitores: búsquele otro aparato a mi hijo que este no se le da bien? Pero ¿cómo quiere usted que se le dé bien si acaba de venir el niño esta tarde? Si tiene que estar el niño cayéndose el bolo 3 meses para que el niño aprenda que el bolo se hace bien de una manera. El aprendizaje de saber decir que si algo queremos hacer bien, tenemos que estar dispuestos al sacrificio y saber que viene el error. No podemos evitar el error, ¿me entiende?, llevándonos a una sociedad complaciente, como usted muy bien dice. La sociedad es complaciente porque lo que hacemos es evitar el sufrimiento, el error. No, usted se tiene que equivocar si quiere llevar bien los bolos y hacer malabares. Claro, y además es que la realidad es esa. Aunque nosotros queramos venderle a nuestras nuevas juventudes el que no se sufre, el que es una sociedad de bienestar, que es una sociedad que todo te sale a la primera, cuando cruzamos el umbral de la realidad, todo lo que sucede es lo que nosotros hemos vivido de aquí atrás. Entonces es fundamental el que se aprenda esa paciencia y esa... Yo nada más que le voy a hacer una pregunta al artista que tenemos aquí al lado, aprovechando que está. Para la pieza que usted nos va a tocar esta noche aquí, ¿cuántas veces ha repetido usted esa pieza? A ver, te quería comentar. Yo he hecho la carrera superior del piano en Murcia, en el Conservatorio Superior en el Malecón, pero no me considero ni soy una concertista de élite. Simplemente a mí de toda la vida me ha gustado el piano, pues, y desde pequeña mi madre tocaba el piano, iba al conservatorio y yo lo he mamado desde niña, y entonces pues yo, como soy una hormiguita, pues me puse a estudiar, a dedicarle tiempo y saqué la carrera muy bien. Pero yo no soy para nada una concertista élite. A propósito de lo que usted comenta, por ejemplo, yo me propongo pequeños retos de dar conciertos y de estar activa, porque eso me permite renovarme, estudiar, estar al día. Lo cómodo sería, pues me quedo en mi casa estudiando y de esa forma me relajaría y no haría nada por mejorar. Vale. Y entonces, eso, lo que comentáis ustedes de la zona de confort, que es bueno ponerse pequeños, entre comillas, retos o pequeñas metas realistas para ayudarte a estar activa. ¿Cuántos clink? Bueno, no sé si he contestado a su pregunta. Sí, había otra pregunta por ahí. Que da para mucho, ¿eh? O mucho, el tema da para mucho. Sí, pero mucho no. Lo que toca es escuchar la música. Sí. Gracias. ¿Qué es la cadena de piano? Perdón, Sí, de forma breve. Cultura del esfuerzo, educación de las emociones y luego la posición, sobre todo, yo creo que la posición sería intermedia quizás entre Estados Unidos y Corea del Sur, aquí en España. No creo que haya muchas diferencias de estar en el equidistantes, ¿no? Entonces, el problema es que aquí no se cumple con algo que yo creo es fundamental para un padre, entendido en sentido global, padre-madre, y es lo que decía un amigo mío psiquiatra: crear frustraciones llevaderas a tu hijo. O sea, eso creo que es fundamental en la familia. Enseñar a superar, totalmente. Totalmente. Siento que no tenemos mucho tiempo porque vamos muy justitos, pero atendemos gustosamente a su pregunta. Buenas tardes, soy Chema Casanova y soy un experto en éxito y en fracaso. He fundado 9 empresas y he fracasado en 5. Lo más relevante ha sido el Valle, lo de Apacho, que fue un trabajo Pero ahora lo que quería decirles es que ha sido muy grato un rato de reflexión y que
como persona que conozco el éxito y el fracaso, lo que más me ha dolido de la actitud, es decir, las emociones, ¿no? Sí. Pero soy optimista en cuanto a que, a pesar de momentos difíciles en cuanto al esfuerzo, que tampoco se preconiza en la vida, leí recientemente un libro que decía que, a pesar de los dos pasos para atrás y uno para adelante con los que avanzamos la sociedad, al final siempre son los héroes los que sacan adelante la misma. Gracias por predicar para que siempre haya héroes. Muchas gracias, usted es muy amable. Enhorabuena, enhorabuena. Hipólito, creo que no vamos a tener tiempo para tener más preguntas. Te lo digo por... Un aplauso muy fuerte. Y el rey de un diploma. Muchísimas gracias. Vinieron a la dama. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Agradecido, de verdad, y yo he disfrutado, porque es cierto, muchas veces nos planteamos con mucho miedo todas las cosas, que me saldrá bien, que no, que tal, me están mirando, me están juzgando, pues es necesario pasar por ahí y precisamente reírse de uno mismo a veces, de reírse de los errores, porque así lógicamente esa emoción la supera. O sea que yo he aprendido también. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, y a continuación, a ver, sí, Victoria Casanova Ródenas, que es licenciada en la carrera de piano superior, licenciada en pedagogía musical superior, da clases de piano y de lenguaje musical en su escuela de música Clamo, que ella fundó junto con su hermano Chema Casanova. Pues nos va a deleitar con su piano y con melodías que ella misma ha preparado. Así que nos va, le paso el micrófono para que ella nos diga, nos presente. En primer lugar, buenas tardes a todos vosotros. Quería dar y agradecerle mucho a Hipólito por haberme invitado a este acto. También quería dar las gracias a David Castro por cedernos esta sala para actuar esta tarde-noche. Y luego darle la enhorabuena a Pedro Juan y a Reyes, porque ha sido muy interesante su intervención y nos ha abierto la mente para reflexionar y mejorar de aquí en adelante. Muchas gracias. En primer lugar, voy a interpretar dos de los 24 preludios de Chopin. Voy a interpretar el preludio número 4 y el número 20. Los preludios de Chopin son un conjunto de 24 preludios que conforman el opus 28. Opus significa obra, que quiere decir una forma de clasificar las obras según Chopin. Entonces, suelen ser los preludios de Chopin obras que bastante breves y que duran entre 30 segundos y 5 minutos, más o menos. Aparte de estos 24 preludios, también compuso dos, que uno fue póstumo, es decir, que se editó una vez ya fallecido Chopin, y el otro fue que perteneció al Opus 45. Cada uno está escrito en una tonalidad diferente. Una tonalidad, para que podáis entender, es el grupo de notas que se arriman a otras notas, o sea, como un entorno donde se mueve la melodía, por llamarlo de alguna forma. Chopin compuso los preludios entre 1835 y 1839, en gran parte en la Cartuja de Valdemosa, que es la localidad mallorquina. Y pasó un invierno muy duro en 1839 en Valdemosa, porque se fue allí a alojarse con su esposa, la escritora George Sand, y con sus dos hijos, porque querían alejarse del frío de París. Y lo que pretendían con esto era intentar alejarse de las enfermedades que le rondaban.
De todas formas, su intento fue en balde y tardaron mucho tiempo en traerle su piano de Francia y al final le tuvieron que dejar otro. Los preludios de Chopin, en un principio, son piezas introductorias. Eso es lo que el término preludio quiere decir, o acuña. De todas formas, las piezas de los preludios de Chopin son piezas completas por sí mismas y que quieren evocar una idea o un sentimiento. Entonces voy a interpretar de los 24 preludios, más los otros dos que compuso, el póstumo y el del Opus 45, el número 4 y el número 20. Muchas gracias. El número 20. De este último preludio, el número 20, está interpretado también como canción de gospel, es decir, de canción afroamericana o negra, como la queréis llamar, y lo podéis meter en YouTube y lo podéis escuchar, o sea que lo cantan a modo gospel. Voy a interpretar ahora Over the Rainbow. Over the Rainbow es una balada que se compuso
para que fuera la canción original de la película Mago de Oz. Y ganó un premio Oscar a la mejor canción original y fue compuesta por Harold Arlen en 1939 y junto a Singing in the Rain son dos de las canciones más famosas del cine estadounidense. Ahora a continuación voy a interpretar el preludio número 1 de Bach, de Johann Sebastian Bach, de clave bien temperado, que inicialmente lo compuso para órgano en 1725 y aunque se presume de que fue compuesto en Leipzig, en Alemania, la mayoría de los autores piensan que fue concebido en Weimar.
Muchas gracias. Ahora a continuación voy a interpretar una habanera que, como todos sabréis, las habaneras son originarias de Cuba y fueron compuestas a mitad del siglo XIX. Y la primera habanera documentada fue El amor en el baile, que también fue de compositor anónimo. Entonces, voy a interpretar una habanera de compositor anónimo. River Flows in You, que es una canción del japonés Yiruma. Dedicada a Beethoven, a su mujer.
Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a ti. Aquí tienes tu diploma. ¿Hacemos una foto? Que alguien... Ahora nos ponemos todos. Muchas gracias por venir y bueno, pues en abril tendremos más cosas. Ya le iré informando. ¿Eh?